Jesús Seade Curi, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes que nada, gracias por esta conversación, señor subsecretario. Encantado, Ricardo. Gusto estar contigo y estar con el público tuyo. ¿Cómo llega en México al inicio, a la puesta en marcha de este TEMEC que costó largas, muy difíciles negociaciones? Nos consta, hablamos un par de veces con usted en ese lapso. ¿Y por qué hacía falta un nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿En qué se distingue este del anterior Telecán? Bueno, hacía falta, en primer lugar, porque desde que el candidato Trump llegó a la presidencia, desde antes que llegara, desde que era candidato, denunció y quería rechazar el Telecán. Y básicamente lo que en realidad hacía falta, lo que no tenía el Telecán, es algo que también en México rechazábamos. Algo que estaba mal, una rueda que no le funcionaba al asunto. Y es que desde hace 30 años, antes de que se va el Telecán, en México estábamos con el sistema de básicamente represión salarial, los contratos de protección, con lo cual México se hacía muy competitivo a través de tener sueldos bajos. Nos hicimos un gran exportador basados en eso, atrajimos industria basados en eso, se diversificaron esas exportaciones basadas en eso, pero era algo no solo injusto porque propició una baja de los ingresos de las clases trabajadoras, y esa baja de los ingresos quiso decir poco ingreso de la población en su conjunto para representar una mayor demanda agregada, y retrasó el crecimiento mismo. Algo que en México denunciábamos y rechazábamos, empezando por el entonces licenciado Andrés Manuel López Obrador, de 30 años, una lucha que lleva, pero muchos otros. Yo no estaba nunca en Morena ni nada, ni en ningún movimiento político, pero siempre fui muy crítico de ese sistema. Pero también por fuera nos rechazaban Estados Unidos, Canadá, Europa, la Organización Internacional del Trabajo. Eso le faltaba. Había una gran queja de que México, su competitividad está basada en salarios bajos. Ese es un elemento central que hacía que Estados Unidos rechazara y exigiera cambio, y era muy válido. Aparte de eso, había muchas cosas que no tenía el tratado y que a México le incomodaban. Teníamos ya una tradición larga de golpes comerciales unilaterales, desde el transporte carretero que se liberalizó en el Telecán, y nunca, ni el primer día, circuló un solo camión de carga mexicano a Estados Unidos, nunca se cumplió. Azúcar, aguacate, atún, fresas y otras frutas rojas, tomate, acero recientemente, y todas esas disputas comerciales, todas esas fricciones serias comerciales que afectaban a nuestros productores, a nuestros sectores, siempre tuvieron que ser defendidos nuestros intereses yendo a pedir favores, porque no había un mecanismo. Entonces, eso es una cosa que le faltaba al tratado. Y, en fin, una serie de cuestiones había que actualizarlo. ¿Qué se logra con el tratado? Se logra un sistema de solución de controversias poderoso, igual, entre iguales, equitativo, basado en derecho, vinculante. Se mete el asunto laboral en forma que nos conviene, que nos gusta, que apoya la reforma laboral que nuestro Congreso pasó y que nuestras fuerzas políticas querían, que nuestros empresarios mismos han aceptado era necesario. Son dos de los grandes cambios. Se cambian las reglas de origen para autos en una forma que hace un poco más difícil la importación de partes y componentes del coche del resto del mundo, con lo cual va a aumentar la inversión en el sector, y ya estaba anunciándose desde el primer día que acaban las negociaciones de la primera parte, en agosto del 2018, vieron los anuncios de Toyota y de Kia y de alemanes que iban a aumentar la inversión porque era necesario para cumplir en México. Y otros cambios muy interesantes, buenos para México. Por ejemplo, un capítulo para dar más espacio, para proteger, para ayudar a las pequeñas y medianas industrias. Un capítulo para castigar las ventajas comerciales basadas en actos de corrupción. Es un capítulo anticorrupción, valiosísimo para nosotros.
se recapitaliza el Banco de Norteamérica, que es para gastar en infraestructura que mejore el medio ambiente en nuestra franja fronteriza y en alguna medida también en todo el país. O sea, una serie de mejoras muy, muy importantes. Ahora, subsecretario, seguramente usted y nadie imaginó que el tratado se iba a iniciar en un escenario tan complejo como este, una doble pandemia que está afectando a los tres países, pero sustancialmente a México y Estados Unidos. Una doble pandemia, la sanitaria y la económica. ¿Qué representa el tratado en este escenario? ¿Complica las cosas para echarse a andar o por el contrario, puede ser un incentivo para reactivar las economías y sobre todo el empleo en los dos países donde tenemos cifras de millones de desempleados, tanto en Estados Unidos como en México? Claro, el golpe ha sido fenomenal en México, en Estados Unidos y en realidad por todo el mundo. Es un desorden total que hay en el comercio. Es una de las razones por las cuales la OMC está en crisis. Otro asunto. El tratado, por supuesto, no complica, todo lo contrario, va a ayudar, da una nueva instancia para el diálogo, se crean instancias para el diálogo, tampoco se necesita, el diálogo es bueno, pero el tratado va a dar una mayor confianza en las operaciones. Tenemos que superar la pandemia comercial, como le llamas, o sea, el lado comercial de los efectos de las protecciones que México ha tomado y que Estados Unidos ha tomado buscando proteger vidas, se tiene que corregir. Y el tratado, pues, ayuda, y sobre todo ayuda más hacia el mediano y largo plazo. Ahorita ayuda con expectativas. Puede empezar a haber inversiones que estén dudando si entrar o no, y con un tratado que da una perfecta base confiable para el largo plazo, va a empezar a generarse más y mayor interés. Finalmente, subsecretario, mencionó usted así como de pasadita la OMC, la Organización Mundial de Comercio. México lo está postulando a usted para que se haga cargo de la dirección general, lo cual sería un altísimo honor para nuestro país. Sabemos que lo haría muy bien. No es una organización ajena a usted. Usted ha sido subdirector ahí. ¿De qué depende y cuál sería su propuesta fundamental? Hace dos respuestas decía, hay un desorden en el comercio generado por la pandemia. ¿Cuáles serían sus propuestas fundamentales de llegar a dirigir la Organización Mundial de Comercio? Mira, el desorden en la Organización Mundial del Comercio va mucho más allá que la pandemia. Incluye la pandemia, que por supuesto es un problema enorme, pero el alma del sistema multilateral de comercio desde que se crea pasada la Segunda Guerra Mundial siempre fueron las negociaciones sucesivas, frecuentes, avances en negociaciones, creando reglas donde hacía falta o cambiándolas y propiciando una liberalización de todos los países progresiva. Y así se fue avanzando hasta la creación del OMC. Se crea la OMC en 1995 y desde entonces casi no ha habido ninguna negociación significativa. Ha habido algunas cosas menores, pero ha habido un freno en la negociación. Entonces, eso es un asunto de gran importancia. Tiene que corregirse. Lo que yo llamo la teoría de la bicicleta. Si no avanzas, te caes. Y la OMC debe avanzar en negociaciones. Y segundo, la corona del sistema debe ser su sistema de solución de controversias, está descompuesto. Ha habido diferencias fundamentales de filosofía entre grandes participantes y que han llevado a que ya no funcione, a que no se ha permitido el nombramiento de jueces en el equivalente a una Suprema Corte, el órgano de apelación, ya no funciona. Entonces, una triple crisis. Solución de diferencias no funciona, las negociaciones detenidas y la pandemia comercial mundial. Entonces, lo que tenemos que crear es, primero que nada, confianza. Hay algunas negociaciones importantes que están teniendo a cabo entre grupos de países, muchos grupos muy grandes, 50, 80 países, pero no entre todos. Hay que propiciar que estas lleguen a una conclusión pronto y multilateralizadas. Por ejemplo, que los beneficios de los que negocian se entreguen a todos, entonces todo el mundo estará suscribiendo el asunto. Hay que avanzar con negociaciones.
Hay que encontrar qué es lo que falla en el sistema de solución de diferencias, entender, hablar duro, hablar fuerte, hablar claro con cada miembro principal. ¿Qué es lo que tú dices que se necesita? Y vamos a encontrar una solución. No está en absoluto remoto esa solución. Entonces, hay que propiciar avances para crear una nueva dinámica y para crear una nueva confianza. Es ahí donde yo creo que puedo hacer una contribución porque conozco a fondo los temas y conozco muy bien, tengo una muy buena relación como interlocutor con todos los grandes grupos y países. Subsecretario, ¿algún mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan y que comparten ahora con toda razón por las dos pandemias, la de salud y la económica, el signo de la incertidumbre y que, bueno, están pensando que probablemente el TEMEC nos pueda ayudar en algo? ¿Qué le diría a quienes nos ven y nos No, escuchan? por supuesto, el TEMEC nos va a ayudar en mucho. Tenemos la pandemia, tenemos una gran incertidumbre, una gran inquietud, tenemos desempleo, tenemos un gran problema, por supuesto, pero tenemos que entender que esto es temporal, es consecuencia de la pandemia que ya se empieza a levantar en distintos lugares, ya se encontrará salida al lado salud, por supuesto, y a la par tenemos que avanzar hacia la resolución del lado comercial, del lado de inversión, del lado real, en el sentido económico. Y entonces, viendo hacia adelante, el tratado sin duda augura una nueva relación con Estados Unidos más balanceada, menos hostigamiento comercial, relaciones más completas, beneficios más repartidos entre toda la población, por dos razones. Por el capítulo que ya dije de ayuda a pequeña y mediana industria y otras disposiciones que se tienen en el tratado que buscan apoyar más a la población en su conjunto. Y segundo, porque el error que se cometió hace 25 años de creer que el tratado iba a resolver todo y no mover nada como políticas de apoyo, no se va a volver a cometer. Ahora vamos a estar muy activos con políticas que apoyan al tratado, políticas de apoyo a los sectores. Entonces, con todo esto, el tratado va a ser valioso y vamos a utilizarlo bien, vamos a cumplir con él y vamos a apoyarnos en él para que México salga pronto y bien de toda esta crisis económica que enfrentamos. Jesús Seade Curi, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por esta conversación. Estaremos en contacto y nuestros mejores deseos por esa aspiración tan legítima para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Muchas gracias, Ricardo, y gracias por tenerme. Un abrazo a ti y un saludo muy afectuoso a todo el público. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.